Todas las exposiciones que se habían hecho sobre pintura de la inmigración española eran muy chiquitas, eran 20 cuadros, 30 cuadros, de muy diferentes coleccionistas. La gran mayoría de las obras no se habían exhibido nunca. Y cuando se vino el hecho de que se cumplían 80 años de la llegada del Sinaí, el 13 de junio del 39, a México, se nos ocurrió hacer esta exposición. Hicimos esta exposición para sumarnos a las actividades que se realizaron en México en el aniversario de los 80 años de la llegada del Sinaya y por la colección Galuz, que tiene muchísima obra de los artistas exiliados, quisimos hacer esta exposición. Primero habíamos hecho una investigación sobre Antonio Rodríguez Luna para hacer una retrospectiva con las piezas de la colección, pero resultó que el interés de don Antonio fue mayor en querer participar dentro de la conmemoración de los 80 años del exilio, y es a raíz de eso que nos recomendó ir a ciertos coleccionistas para poder completar el guión de la exposición. Pedimos prestado a amigos unas obras fantásticas que no habían sido expuestas en ninguna parte porque estaban en las casas de estas personas. El Ateneo Español nos prestó muchas. Cuando vimos el compendio dijimos hay que crear un relato para el que no se ha enterado de la Guerra Civil Española. Yo creo que es importantísima la exposición por el aspecto artístico en sí. ¿Qué era cómo se pintaba en España hasta la República, la guerra y el exilio? Los curadores le dieron a la exposición una fórmula que llevó de la tristeza de la salida, como son los éxodos de Rodríguez Luna, hasta que ya tuvieron que ganarse la vida pintando con los carteles. Bueno, aquí tenemos un conjunto de 3 obras de José Horna en su etapa de ilustrador. Por un lado tenemos una obra comercial en donde Horna hace uso de una fotografía de su esposa y además se basa en una fotografía de Katy para hacer la ilustración de las torres de satélite. En el caso de estos dos afiches hay una clara influencia del futurismo y este en particular es muy interesante porque muestra al México del desarrollo estabilizador, incorpora una fotografía de la Coatlicue. Y la exposición lo que pretendió es crear núcleos temáticos que permitan ver todas estas fases del desplazamiento. Cuando se planteó el guión de la exposición con el diseñador Saúl Briceño, que ejecutó la dispersión de la obra, revisamos las secciones. Como museógrafo lo que tienes que hacer es toda la propuesta de la distribución de los espacios y las obras en los muros, sobre todo cómo va a venir el visitante y va a apreciar las obras de acuerdo a colores, iluminación. Este espacio es una cápsula de contextualización histórica que nos hace reflexionar y pensar cómo es que tenemos todos estos artistas del exilio español y por qué en México, cómo llegaron. Está relacionado con lo que venía siendo el teatro satírico de Guiñol, que era el que consolaba a los soldados caídos, y nosotros lo que quisimos hacer fue hacer esa relación entre el teatro que creó Miguel Prieto y contextualizarlo aquí con la historia de lo que iban a ver. Entonces Miguel Prieto, que es este artista, tipógrafo, pintor, es el que nos ayuda a toda esta relatoría a través de las imágenes de lo que sucedía en el barco. En esta en particular es un dibujo, claro, está ampliado, en donde nos platica visualmente lo que era el puerto de Veracruz. Toda esta indumentaria que tenemos, como los sombreros, las boinas, los abanicos, las maletas o los remos, ¿no? Son elementos que a través de estas imágenes que estos artistas nos dejan con estos diarios, nosotros podemos hacer estas reinterpretaciones y poder darle al visitante esta experiencia para que se caracterice y lo viva. Tenemos espacios en donde podemos ver la línea de tiempo de cuando salen de Francia hasta México, y es una línea de tiempo visual, y también tenemos la vida cotidiana de los que iban en los barcos. Había un diario que iban ellos imprimiendo, iban sacando las noticias del día a día de lo que pasaba en esos barcos. La fractura que va a suceder en España a partir de una guerra civil que se podría llamar fratricida, hace que se van moviendo masas de gente hacia la frontera francesa. Esa primera parte que hablaba de la experiencia
de la retirada, la quisimos en un ambiente más dramático. Por eso la primera parte de la exposición mantiene este color que es el morado. Teníamos que iniciar con obras muy emblemáticas que hablaran de los dos extremos, la tragedia en España, que es el movimiento masivo de refugiados exiliados hacia Francia, y la otra, la recepción en México. El Sinaya era un boleto para la libertad. Lo que vemos aquí es un grabado en linoleum de Fidel Cuesta y su colección se llama Guerra de Hermanos. El Sinaya es el barco más significativo entre los refugiados españoles porque es el primero que llega a México. En él vienen 1.599 pasajeros entre hombres, mujeres y niños. Entre estos niños venía mi papá con escasos 2 años y medio de edad. Un acontecimiento emotivo, pues se fusionan dos culturas, la mexicana y la española. En la pared lo que tenemos es el movimiento masivo que los pintores van a ejecutar en óleos, tanto en grabado, en el caso de Francisco Moreno Capdevila, y estos que son de Antonio Rodríguez Luna. Es Aurelio Arteta. Lo que está en la mesa es un álbum que se le hizo a Luis y Rodríguez, se le entregó como en homenaje, lo dejó en México cuando se fue a Francia, hizo toda la defensa de los españoles frente al gobierno nazi de Francia, encabezado por Petén y por Laval. Y su hijo, Luis Antón Rodríguez, que era muy amigo mío, tuvo la enorme generosidad de regalármelo y yo lo guardo verdaderamente como un tesoro. Y donde están sobre todo sus imágenes de la guerra, de la defensa de Madrid y sus imágenes de la llegada a México. Queriendo ser optimista, se ven en sus cuadros un desgarramiento en todo lo que plantea. La España de Franco es un cuadro alegórico, pero es un cuadro oscuro, es un cuadro muy fuerte. Tiene en su figura central un obispo con la mitra y el báculo haciendo un saludo fascista. Están debajo de un palio inquisitorial. Lo que a su vez también está denunciando es esta complicidad de la Iglesia Católica con el régimen franquista. Vean los dos escudos. Uno es el escudo español y este otro es el escudo de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Este cuadro fue pintado en 1953 cuando se firman los Pactos de Madrid, en los cuales establecen 4 bases militares estadounidenses en España. Entonces fue algo que molestó a muchísima gente. También simbólicamente significa la aceptación del régimen franquista. Entonces José Bardazano lo expresa con este cuadro, La España de Franco. La mayoría de estos artistas mostraron un gran talento. Su colaboración en México se evidenció en el plano cultural en distintos niveles, tanto en la literatura como en las artes visuales. La Ilíada. Aquí tenemos el caso de Elvira Gascón, quien ilustró la primera traducción que se hace de la Ilíada en 1951 por Alfonso Reyes. Entonces también esto nos permite ver cuáles son las redes de relaciones que muchos de ellos llegaron a tener. Estas son tintas sobre papel y están hechas con un detalle y con una maestría impresionante, muy típica del trabajo de ella. Ella aparte es un personaje muy interesante, tenía un bagaje cultural bastante amplio y el mundo grecolatino siempre fue una fuente de inspiración para ella. Es una cuestión que se repite en muchas de sus obras, tanto al óleo como en tintas. Mi madre se
salió del pueblo donde vivía, se fue a Madrid. Mi papá vivía a 3 cuadras, entonces siendo casi vecinos, estalla la guerra, están tirando bombas encima del Museo del Prado. Hay que proteger todo ese caudal artístico. La Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico Español convoca a varios ciudadanos a decir, bueno, necesitamos gente que ayude para que salvemos todo este tesoro. Entonces mi madre acude y en ese momento Elvira Gascón y Roberto Fernández Balbuena se conocen. Esta pequeña galería son esgrafiados de Elvira Gascón con personajes importantes españoles. Por ejemplo, tenemos a Ramón Xirau o a León Felipe, el poeta del exilio español, y esta la donó al Ateneo Español. Tenemos a Juan R. Jiménez, a Ramón Xirau, León Felipe. Esta es una de las imágenes quizás más conocidas de León Felipe, aunque dicho por la propia hija de Elvira Gascón era la que él más detestaba. Tenemos a Amado Alonso. Y el apoyo realmente conmovedor fue el que hicieron a los niños con toda esta serie como de la infancia, y aquí tenemos un ejemplo de ello. Son como fotomontajes fotográficos en donde vemos que son las ruinas de la guerra, los niños solos, huérfanos, y que hay que apoyar. Entonces hicieron esta serie de trabajos en apoyo a todos los niños huérfanos que quedan de la guerra. Este mismo niño de Vicien aparece en otras obras, como es el caso de este dibujo. Es otro ejemplo característico de la obra de los dos, en donde, bueno, pues es un dibujo de José Horna en este barco, y vemos incorporado una fotografía de Katy Horna, que es este niñito que está subido en este barco de la libertad. Esta sala que vamos a ver, a mí me parece que es como dar el paso de entre España a México. Estas visiones y estas reflexiones de escenas sumamente españolas, sobre todo también ciertos paisajes, ciertas ciudades, ciertas incluso hasta costumbres, a ir entendiendo cómo y qué se hacía en México. Y para nosotros sí era una sorpresa ver la pintura mexicana, ¿no? En murales, Diego Rivera, no sé qué. Muy distinto todo de lo que se hacía en España. Vicente Gandía, Crimen, Mari Mosquet, su autor. Desde luego Martín, tanto yo como muchos, ya decíamos, no, como solo México, también hay que ver qué se hace en Europa y en Estados Unidos. Y veíamos que había otros caminos también, como una libertad, ¿no? Como una política ya más de pintura más abierta. Remedios Varo es una pintora muy fina, muy delicada y que siempre manifiesta una ilusión en la vida. Yo siempre he percibido en la pintura de Remedios Varo una mujer huyendo, una mujer en escapada, una mujer saliendo, que no sé si fuera reflejo de su vida en sí o simplemente su forma de expresarse, pero siempre me da en su pintura esa imagen de temporalidad. La muchacha que sale del psiquiatra y se tira la máscara. La libélula de Remedios Varo es muy curiosa. Ella tenía una gran cantidad de mascotas, sobre todo gatos, y tenía miedo que les pasara algo. Y ella hizo esta libélula que tenía como finalidad cuidar y proteger a sus gatos. Entonces lo tenía encima de un lugar donde los gatos dormían. Más allá de los autores, seleccionamos sus mejores obras que puedan estar en consonancia con nuestro tema. Como vimos en algunas otras piezas de José Bardazano, esta pieza se llama La Espera. En realidad es que en esta exposición todo el mundo se concentra en los españoles que llegaron a México, en los científicos, en los médicos, en los artistas, en la gente creativa, pero poco hay de la gente que se quedó. Vean nada más como esta carita de pensar en qué momento habrán llegado, cómo habrán llegado, los volveré a ver,
cómo me enteraré, cuándo tendré noticias, yo podré alcanzarlos. Entonces, pues nada, esta obra se titula La Espera. Algo que hace particular a esta colección es justamente lo que nos tiene en este museo en este momento, que volteó a ver a los pintores del exilio republicano y su llegada a México. Son cerca de 170 obras, de las cuales el 80% aproximadamente son de la colección Calús, y lo que pretende es darnos un panorama de lo que pasó por estos creadores. Los pintores españoles que tienen una gran representación dentro de la colección son Antonio Rodríguez Luna, que llegó aquí como gran maestro ya, José Bardazano, que tuvo una influencia enorme en muchos pintores, Elvira Gascón, Roberto Fernández Balbuena, están muy bien representados, Gerardo Lizarraga. La colección ha tratado de recuperar y sobre todo de detonar el estudio y la difusión de esos pintores que muchas veces se quedaron en el limbo, no fueron ni de aquí ni de allá, pero ya se está entendiendo que no se puede hacer una revisión ni del arte mexicano ni del arte español si no se toma en cuenta a este gran grupo de creadores. Es Cristóbal Ruiz, un maestro que es más conocido en España que aquí. Es el retrato de Antonio Machado, que realmente es un símbolo de la libertad que se refleja como una verticalidad y una sutileza en la elaboración con que lo pinta el artista. Y a raíz de que teníamos otra obra de él dentro de la colección, que es el retrato de su hija, dijimos, todo mundo lo va a apreciar en la figura de Antonio Machado, que es un símbolo. Empezar con ese cuadro para esta parte era reiterar este énfasis sobre pues cómo nadie quiere perder sus raíces, y tan es así que todavía cuando resuena su poesía o su nombre, pues todo el mundo se reconoce en él. Los recién llegados comenzaron a familiarizarse con los nuevos paisajes, gente y frutos que no conocían. La admiración por México y lo mexicano se manifestó, no sin dificultad, con un lenguaje pictórico distinto al que solían emplear. Su llegada coincidió con el cenit de la Escuela Mexicana de Pintura, y aun cuando algunos formaron parte del movimiento muralista, la mayoría prefirió mantenerse al margen de los contenidos políticos. Pues una pintura que no era la mexicana en esa época, ¿no? Aquí estaba ya más la pintura social y todo eso, ¿no? Siqueiros y no hay más camino que el nuestro y esas cosas, ¿verdad? De esto, que es algo muy figurativo, que podría recordar una fotografía de una imagen postal, vemos cómo cambian y empiezan a interpretar la población con esos rasgos que podían recordar mucho a la pintura naif. Pero creo que tanto Gauguin como muchos otros artistas han pintado esos paraísos exóticos en donde vemos pues toda la fauna, pero esa exuberancia que se quería resaltar es el motivo de este proyecto de mural. O sea, Lizárraga pensaba hacer ese mural algún día. Y me imagino que dentro de su intimidad podían hacer esos proyectos, pero nunca lo llegaron a realizar por no aceptar lo que era la ideología tan pesada del muralismo. Bueno, claro. Es que Diego y Siqueiros, esa, entre la cosa política que tenían y no hay más camino que el nuestro, esa cosa muy nacionalista, ¿no? Y no me caló esa consigna, ¿no? Porque nos parecía una imposición. Por eso nos dijeron que pertenecíamos a la ruptura. Yo,
Cuando pude salí a Estados Unidos y hoy dices, no, hay más caminos, ¿verdad? Y sí, veía uno pintura europea, la norteamericana, libros de arte y tal y cual. Y dices tú, uff, qué maravilla todo lo que se puede hacer y se ha hecho y por lo tanto se hará, ¿verdad? Lucinda Urrusti es una de las artistas vivas. No podemos decir que es abstracta, no podemos decir que es figurativa, pero su obra siempre nos va a sugerir ese límite indiscernible entre lo abstracto y lo figurativo. Muchas de sus obras son sugerencias. Se nota que de alguna manera la formación les ayuda a tener esa libertad de expresarse. Lucinda igualmente raspa la fisionomía de las obras, no necesita hacer detalles. Es un cuadro en donde algunos podrán recordar las pinturas de Giacometti en donde va rayando, pues aquí es otra vez una libertad que permite al artista interpretar una pareja sin necesidad de dar los detalles de lo visible, es nada más lo sugerente. Es esa soltura que ella tiene en no plegarse a normas de la academia en sí. Llegué a México a aprender y curiosamente tuve un aprendizaje como otros jóvenes mexicanos como yo con dos refugiados. Uno era Miguel Prieto, era tipógrafo, maquetista, hacía maquetas para libros, para revistas. Le dije que quería aprender a pintar y él me dijo que primero que fuera a la Esmeralda y al poco tiempo me dijo que Arturo Souto, un pintor gallego, refugiado, que había abierto una academia particular y que me sugería que fuera con él. Vicente es un inmigrante, está vivo, está activo, es un gran maestro y lo único que le dijimos es, tienen que ser piedras mexicanas. Todo lo demás, tú lo haces. Entonces él hizo los diseños perfectamente bien y unos canteros extraordinarios pudieron llevar adelante el mural. Entonces es una integración a la Alameda maravillosa. Su dignidad como un ser humano que tiene un oficio es la pintura que le permite ganarse la vida como oficio, como una forma, por un lado, de hacerse del país, de adueñarse de luces, colores, ver por primera vez una papaya, frutos nuevos, todo eso que tiene una riqueza de un país nuevo. Yo creo que trae también como una energía nueva de vida y hace unos cuadros hermosos. Enrique Climent lo vemos de inicio en la sección de Éxodos y Guerra, que pinta este castillo antes de llegar a México. Y conforme vamos avanzando en la exposición, vamos viendo cómo experimentaba él con ciertos materiales. Todas esas piezas pues todavía nos parecen muy figurativas. Enrique Climent nos demuestra con este cuadro pues, la calidad que ya entonces traía ingresando a México de la pintura valenciana, de donde él es originario. Es una de las primeras obras de naturalezas muertas, de las muchas que realizó. Es el cuadro de la primera impresión cromática que tuvo el pintor al bajar del barco en Veracruz. Arturo Souto, Bardazano y Elvira Gascón son algunos de los muchos que vinieron a enseñarnos con Enrique Climent el oficio del arte. Más que la enseñanza de la pintura y la didáctica en sí, nos enseñaron a motivarnos muchísimo y a saber ver. Una de las frases más importantes de Enrique Climent era que había que aprender a ver para después poder pintar. Es muy importante ver pintura, ver museos y estar abierta. Y sí, yo creo que esa es la mejor escuela. Esta última sala es la de una artista también, Marta Palau, que vive en Tijuana. Es un homenaje al general Cárdenas. Lo interesante es cómo iconográficamente muestra las distintas etapas
del general Cárdenas desde joven hasta grande, acompañándolo por una iniciativa que tuvo la artista de pedir a algunos exiliados de escribir un relato aludiendo a la hospitalidad que tenía el general hacia los exiliados. Me interesa mucho esta obra por la combinación de lo gráfico con la escritura y además el aspecto testimonial, porque tanto músicos como Rodolfo Hafter, Mario Lavista, y también dramaturgos como Emmanuel Carballido, Elena Poniatowska también escribe, es decir, no todos son exiliados. Y me parece importante dentro de esta sala recalcar un párrafo de uno de ellos, que es el párrafo que escribe Fernando Gamboa, que es muy importante, porque aquí podemos entender por qué esta sala. Dice aquí: viajé a México trayendo un álbum de fotografías. Se las llevé al presidente Cárdenas a Palacio Nacional. Observé su cara cuando las estaba mirando. Tenía una expresión dura de coraje e indignación. Es terrible, dijo. Al mismo tiempo que sus ojos se empañaban, dio un golpe sobre su escritorio con el puño apretado de su mano derecha. Regresa y dile al doctor Negrín y a todos los españoles que veas que México redoblará la ayuda lo más posible. Y así fue. La acción de México volvió a ser muy enérgica. Nuestro consulado en Marsella brindó ayuda contra la nefasta política de Pétain a cientos de refugiados. Creo que esto culmina realmente ese proceso y muestra cómo la hospitalidad mexicana salvó a más de 22,000 personas que llegaron aquí para encontrar su salvación. Es brevemente la historia de esta exposición.